Ya estamos de vuelta otra vez en Psicologiando. Hemos recibido preguntas acá del público. Graciela de Moreno saluda a Gabriel Mazaro por su cumpleaños. Bueno, lo leí rápido, no lo leí antes. Muchas gracias, Graciela. Sí, estamos cumpliendo años, sí. Nos toca una vez al año, ¿qué vamos a hacer? Ivana de Paso del Rey pregunta cómo se pueden romper las cadenas de silencio que existen en las familias en donde suceden abusos. Trabajaremos en el tema con Román. María de Moreno Centro pregunta cuáles pueden ser las señales más comunes que pueden dar las chicos víctimas de abuso sexual. Bueno, lo comentamos ahora, lo leímos recién en el informe, pero vamos a seguir ampliando el tema seguramente. Bueno, vamos a nuestro panel que ya tiene ganas de preguntar y obviamente está para eso. Adelante, David. Muy bien, quería aprovechar al licenciado Pacheco para preguntarle que en base a su gestión en Moreno, en esta relación de que aunque no tiene diferenciación de estratos sociales, especialmente en el estrato más vulnerable de los niños y hablando peor todavía en los más humildes o los más pobres, ¿cómo hacen ellos para ayudarles, ya que ellos quizás no tengan el acercamiento a un tratamiento que se necesita adecuado, porque supongo que al producirse una herida tan profunda se necesita un tiempo, un proceso de recuperación? ¿Y cómo ayudar o cómo, en base a tu experiencia, ¿no?, se colabora en esto? Sí, por ahí en relación a esto, dos consideraciones, ¿no? Una, la que tiene que ver con la historia, y es, vos bien decías, bien se decía al comienzo del programa, esto no es un tema de clase social, de pertenencia social. Lo grave es que en un estrato social alto se puede invisibilizar, digamos, ¿no? Y tiene el abuso esta complejidad donde alguien puede parecer una muy buena persona y estar protagonizando esta situación. Creo que el ejemplo del padre Gracia y el licenciado Jorge Corsi son paradigmáticos en esto, digamos, y está bueno que los tomemos como simbólico social. Lo habitual era que por lo común las familias que estaban bajo línea de pobreza tendían a quedar atrapadas, digamos, en un gabinete que detecta, en un programa vida que escucha a la mamá o en el psicólogo de la sala, y quedar atrapadas significaba que solamente se tomaban medidas judiciales y penales, sin algo que es muy importante, que es todo el proceso de la intervención clínica, ¿sí? De la intervención clínica, vincular familiar, psicológica, ¿no? Esto es todo un tema, porque en realidad si mi hijo habla de un posible abuso de mí sobre él y yo tengo la posibilidad de mandarlo a un colegio privado, habla en el colegio, lo cambio de colegio, habla en el terapeuta, lo cambio de terapeuta, digamos. Esto es algo que con nuestras familias no sucedía, por eso se viene generando toda una, digamos, una construcción de áreas del Estado que antes no estaban, como la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, de Niñez, Adolescencia y Juventud, que propende a trabajar cada vez más afiatadamente con los gabinetes escolares, con los programas universales como el programa Vida, el programa Comadres, con la red de psicólogos de salud mental, digamos, prácticamente todo lo que son programas territoriales de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Con que los psicólogos, los trabajadores sociales, las distintas disciplinas que intervienen en estos equipos tengan mucha escucha y mucho rápido reflejo para poder transmitir, digamos, ¿no? Y esto de que si la persona, el adulto confiable, como se dice, que es depositario de una develación de una situación abusiva, no tiene que hacer al mismo tiempo de abogado, de perito, de justiciero, no, debe asegurar ese vínculo afectivo con ese niño y sí poder retransmitir a otras instancias que intervengan en las líneas judiciales, en la línea clínica, en la línea institucional, ¿no? Y que siempre tenga que ver con esto que se mencionó también de romper el silencio, de romper el aislamiento, que es lo primero que coagula la situación, ¿no? Muchos abusos cronificados se detonan, como decía Gabriel, con el embarazo de la niña por parte del padre, digamos, ¿no? Que esto digamos, es no haber llegado tarde, sino llegamos tarde si no hay política pública en esto. Siempre aún alguien que portó un embarazo de tipo incestuoso tiene la posibilidad de, con un correspondiente alojamiento alotraumático y de un largo y laborioso proceso terapéutico y vincular familiar también, además de personal, revertir estas circunstancias, ¿no? Muy bien. ¿Andrea? Bueno, abuso pasa en el ámbito privado, como hemos visto, y también me preocupa el ámbito público, como es la Internet, por ejemplo, en donde hoy gran cantidad de chicos tiene acceso masivo y donde los controles me parece que no son lo suficientes, porque a veces escuchamos que se ha llegado al contacto de un adulto con un chico y es abusado. Entonces me preocupan estos aspectos. También me preocupa un aspecto que tiene que ver con la educación. Dentro de los contenidos, hoy en la currícula educativa está previsto el trato de la sexualidad en las escuelas. Me pregunto, ¿cómo se abordará? Quizás es una pregunta bueno, muy legítima, porque no sé cómo lo están abordando, no sé si están preparados los docentes para tratar esta temática,
Y me parece que es un tema importante a tratar. Y en Moreno, precisamente, desde las políticas públicas, ¿cómo se hace para abordar esta temática? No voy a ir a estadísticas, ¿no? Pero aquella mamá que está escuchando, aquel papá que está sufriendo quizás algún caso que conoce, o de un tío que conoce algún caso de abuso en la familia, porque por lo general pasa que no se denuncia. ¿Y por qué pasa esto? Me pregunto, más allá de los aspectos legales. ¿Qué es lo que pasa con el adulto que no denuncia estas cosas? Bueno, son varias preguntas en una. En realidad, parte de la complejidad del abuso es este carácter silente, digamos, ¿no? Un hecho de una violación es claramente el sojuzgamiento de otro a través de la violencia, con lo cual alguien es atacado por un nene que lo somete sexualmente, que es parte de la agresión, digamos, ¿no? En realidad, el abuso tiene esta complejidad. Está bien formulado esto de cómo tratar con los chicos y no hablar de perfiles de chicos, porque también hay cierta tendencia a psicopatologizar a los niños, cuando en realidad el que tiene una conducta psicopatológica es aquel adulto que termina protagonizándola. El protagonista del abuso es siempre un adulto abusador, ¿no? Y en esto que vos decías del Facebook, es un tema, ¿por qué? Porque justamente lo que debiera poderse trabajar, si se pudiera implementar la ley de educación sexual, que está muy demorada, muy trabada, a nivel educativo, tiene que ver con esto, tiene que ver con que los docentes y los niños puedan empezar a hablar de la sexualidad como un componente básico de todo ser viviente y de los humanos en particular, y tiene que ver con esto de la paridad, ¿no? Las experiencias uno debe vivirlas con pares, y esto es como un resguardo primario de toda situación abusiva. Si yo vivo alguna situación que involucre mi intimidad y mi sexualidad con alguien más grande, de tamaño o de edad o aquello que tenga que ver con lo simbólico también. Por eso los marcos normativos penan especialmente a los docentes, a los psicólogos, a los sacerdotes o a los pastores, digamos, todos aquellos que cometan estos hechos, porque esto es lo que marca mucho más la diferencia, la asimetría, que es lo que determina que una acción sea lesiva sobre otro que es menos poderoso que uno. En cuanto a quién acudir, por lo pronto, todos los equipos de salud de las unidades sanitarias de Moreno, que son unas 34, cuentan con psicólogos de lo que es el programa, la Dirección de Salud Mental, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, bueno, hay un Centro de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Juventud, que funciona en la calle Aristóbulo del Valle 2756, y creo que vos tenés un teléfono, uno de nuestros teléfonos, que después en todo caso podemos arrimar la totalidad de teléfonos que hay, y lo importante es romper el silencio, que es un poco lo que vos decías, ¿no? De esto sí hay que hablar, ¿no? De eso no se habla, si de esto sí hay que hablar, de esto hay que darle rango de hecho social complejo, recurrente y permanente, como el tráfico de armas, como las adicciones, como la violencia, como el delito, digamos, ¿no? Son cuestiones estructurales a la condición humana, entonces de lo que nos tenemos que ocupar es como resguardar a nuestros chicos de estas situaciones. Muy bien. ¿Emilio? Bueno, licenciado, hay un temita que quiero destacar. Esto no es de ahora. Y pareciera que recién ahora se habla de esto. Leyendo la vida de los 12 Césares, creo que Tiberio, si no me equivoco, ponía en su pileta de natación a chiquitos, a quien llamaba sus pececitos, y en cierto modo, con el manoseo, lo hacía. Ya viene de ahí. Ahora, lo que a mí me preocupa es que en este momento estamos hablando de educación sexual y los medios, en horas fuera de la hora de protección al menor, en horas de la tarde, pasan avances y hay programas que a la vista de los chicos se encuentran haciendo una figuración de acto sexual con personas. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿De qué manera? Educando a la familia, viendo qué, porque uno de los problemas sexuales era promiscuidad, es decir, uno a veces cuando va por los barrios, ustedes saben, nosotros hemos ido, se encuentra con familias que en una sola habitación duermen padres y los hijos menores en una sola cama. Y es evidente, el sexo surge. Entonces, tendríamos que hacer tantas cosas como modificar la situación económica de la familia, educar sí después, pero también darle los medios para que no tengan esa promiscuidad. Es muy difícil, a mí se me ocurre, ¿no? Y me da pena porque después los chicos jamás borran de su mente, cuando son abusados a los 4 años o a los 6 años, jamás borran de su mente ese acto.
La y pregunta, son Emilio, sería reproductivos. ¿de qué manera los medios están influyendo en Yo esto? creo que sí. Bueno, hacemos la pregunta de Emilio y luego una muy breve pausa, ya Román la está respondiendo, ¿sí? Ya volvemos. Ya estamos de vuelta otra vez en Psicologiando. Hemos recibido preguntas acá del público. Graciela de Moreno saluda a Gabriel Mazaro por su cumpleaños. Bueno, lo leí de rápido, no lo leí. Comunes que pueden dar las chicos víctimas de abuso sexual. Bueno, lo comentamos ahora, lo leímos recién en el informe, pero vamos a seguir ampliando el tema seguramente. Bueno, vamos a nuestro panel que ya tiene ganas de preguntar y obviamente está para eso. Adelante, David. Muy bien, quería aprovechar al licenciado Pacheco para preguntarle que en base a su gestión en Moreno, en esta relación de que aunque no tiene diferenciación de estratos sociales, especialmente en el estrato más vulnerable de los niños y hablando peor todavía en los más humildes o los más pobres, ¿cómo hacen ellos para ayudarles, ya que ellos quizás no tengan el acercamiento a un tratamiento que se necesita adecuado, porque supongo que al producirse una herida tan profunda se necesita un tiempo, un proceso de recuperación? ¿Y cómo ayudar o cómo, en base a tu experiencia, ¿no?, se colabora en esto? Muchas gracias, Graciela. Sí, estamos cumpliendo años, sí, nos toca una vez al año, ¿qué vamos a hacer? Ivana de Paso del Rey pregunta cómo se pueden romper las cadenas de silencio que existen en las familias en donde suceden abusos. Trabajaremos ese tema con Román. María de Moreno Centro pregunta cuáles pueden ser las señales más comunes